Luis había estado luchando contra el cáncer durante 10 años, y yo había gastado todos mis ahorros para acompañarlo en los tratamientos. Justo cuando estaba a punto de recuperarse, descubrí que había contratado a un abogado para redactar un testamento. Me quedé en la puerta, escuchando cómo Luis decía palabra por palabra el contenido del testamento. Después de mi muerte, mis hijos biológicos y su madre Selena tendrán derecho a heredar todos mis bienes. Su amiga de la infancia, Selena, estaba a un lado, con un niño pequeño, llorando. Sujeté el certificado de alta, apretando los dientes mientras miraba a esa familia de 3 en la habitación. Mi corazón se sentía como cenizas. Sistema, ¿qué castigo recibiré si renuncio a la misión? Me preparé para ser eliminada, preguntando al sistema. La voz perezosa del sistema sonó. Olvidé decirte, si la misión falla, será Luis quien sea eliminado. Capítulo 1. Entré en la habitación del hospital sosteniendo el diagnóstico de alta. Selena inmediatamente se apartó del abrazo de Luis, con algo de torpeza. Abrazó al joven que tenía a su lado. Al verla secarse las lágrimas, traté de reprimir la amargura en mi corazón y sonreí al hablar. ¿Por qué está llorando, señorita Selena? Miré hacia Luis en la cama. Luis, ¿qué hiciste para molestar a la señorita Selena? La mirada de Luis titubeó. Su rostro no podía esconder la culpa. No respondió a mi pregunta, sino que frunció el ceño y preguntó, ¿cómo entraste? Su tono era cortante, bastante impaciente. Antes de que pudiera responder, el joven me señaló y gritó, ¿quién eres tú? ¿Cómo apareciste en la habitación de mi papá? El rostro de Selena se volvió pálido de inmediato, mirando a Luis. La ansiedad en los ojos de Luis pasó rápidamente antes de que tosiera y tratara de explicar. Diana, no malinterpretes. El niño está hablando tonterías. Metí las manos en los bolsillos, apretando los puños con fuerza, con las uñas clavándose en mis palmas. Este dolor no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Hoy me di cuenta de lo patética que realmente soy. Llevaba 15 años casada con Luis, y nunca habíamos tenido hijos. Por esto siempre me sentí culpable con él. Él siempre me consolaba. Diana, mientras nos amemos, eso es suficiente. Un hijo es solo un accesorio del amor. Durante años, pensé que vivía en su amor. Nunca pensé que él ya tenía un hijo propio. El niño parecía tener más de 10 años. No es de extrañar que no le importe. Forcé una sonrisa. Está bien. El niño probablemente ni siquiera sabe quién es su padre. Qué triste. Selena me miró con desprecio mientras abrazaba al niño. Luis, los papeles de alta ya están listos. Mañana podemos ir a casa. Lo miré, fingiendo estar tranquila. Gracias por tu arduo trabajo, Diana. Luis me miró con ternura. Me di la vuelta y salí de la habitación del hospital, sin prestar atención a Selena ni al niño. La puerta estaba entreabierta, y me quedé allí, como una ladrona, escuchando los sonidos desde dentro. Selena, hemos sufrido tanto durante estos 15 años. Si no fuera porque Diana estuvo vigilando todo este tiempo, no habría dejado que tú y tu hijo estuviéramos con él sin ningún reconocimiento. Selena se acurrucó nuevamente en los brazos de Luis. Luis, no me importa la herencia. Solo quiero envejecer contigo, estar siempre juntos. Pero durante estos años, Diana ha hecho tanto por mí, no puedo defraudarla. Así que solo puedo hacerte sufrir a ti. El niño, de pie a un lado, sujetaba fuertemente la mano de Luis y decía lo mismo. Papá, solo quiero que seamos una familia de 3, siempre juntos. Me agaché junto a la puerta, observando cómo los 3 se abrazaban y lloraban, sintiéndome de repente como si no valiera la pena. Durante estos 15 años, siempre puse todo lo de Luis en primer lugar, incluso cuando le diagnosticaron cáncer con solo un 30% de tasa de supervivencia. Seguí a su lado, pero al final, me convertí en la villana que destruyó su relación con su amiga de la infancia. Me reí amargamente, cansada, y llamé al sistema. Aún no puedo hacer que Luis me ame, dije, sintiéndome derrotada. Si abandono la misión, ¿cuándo seré eliminada? Después de unos segundos, la voz perezosa del sistema apareció en mi mente. No serás eliminada. ¿Fracaso en la misión? Eso definitivamente es culpa del objetivo. Así que, el que será eliminado es Luis. La voz del sistema tenía un tono perezoso y algo electrónico. Distorsionada. Me quedé congelada por un momento, procesando la noticia. Entonces, si abandono la misión ahora, ¿cuánto tiempo tardará en ser eliminado? Cerré los ojos, mi voz teñida de amargura. Quedan 5 días hasta su aniversario de bodas. Será pronto. Capítulo 2. A la tarde del día siguiente, Luis fue dado de alta. Busqué una excusa y no fui a recogerlo. Me quedé en casa limpiando. Durante estos años, pasé la mayor parte del tiempo en el hospital.
y la casa casi no había sido habitada. Ahora que iba a regresar a vivir aquí, tenía que ordenarlo todo. Hasta la noche, Luis no había regresado a casa. Estaba sentada en la mesa, mirando la comida fría mientras revisaba el teléfono. De repente, sonó su llamada. El ruido de fondo en el otro lado era ruidoso, con música sonando. Parecía que estaba en alguna fiesta. Llamé varias veces, pero nadie contestó. Justo cuando estaba a punto de colgar, apareció una voz suave y coqueta. Luis, te dieron de alta pero no vienes a casa. ¿Me organizas esta fiesta de cumpleaños? ¿Diana no se va a molestar? Era Selena. Inmediatamente después, se escuchó la voz de un adolescente en pleno cambio de voz. Mamá, mi papá no necesita seguir haciéndole la comedia a esa mujer. Durante todos estos años, los tres no hemos podido vivir juntos. La casa no se siente como hogar, todo por culpa de esa perra. La odio. Luis suspiró y habló con tono suave. Lucas, no puedes decir eso sobre la tía Diana. Ella es parte de nuestra familia, y siempre será parte de tu familia también. Recuerda, siempre te he enseñado a ser educado. No puedes decir esas cosas groseras. Luego, consuelo a Selena. No te preocupes. Le dije que tengo algo que atender en la empresa. Ella no sabe. La voz de Selena subió, sonando extremadamente dulce. Luis, eres tan maravilloso. Lo sabía. El que más amas eres tú. Claro, si no te amara, ¿a quién más amaría? La profunda voz de Luis dijo esto de una manera tan seductora. Pero para mí, era la burla más grande. La llamada se desconectó de repente. Parecía que esas palabras desgarradoras solo eran una ilusión mía. Me quedé sentada sola en la mesa, como un tronco. La comida en la mesa tenía una capa de aceite frío encima. Mecánicamente metí bocado tras bocado en mi boca. La grasa fría rodeó la parte posterior de mi lengua. La comida se acumuló en mi garganta, ahogándome hasta que las lágrimas brotaron de mis ojos. Con una tos seca, corrí al baño y vomité. Aunque ya había decidido abandonar la misión de conquistar a Luis, esa llamada me seguía causando dolor en el corazón. Casi 20 años de sentimientos no pueden borrarse de un día para otro. Todavía mantenía una pequeña esperanza por él. Ahora esa expectativa irreal ya se había ido, completamente destruida. Me recosté en el sofá, medio dormida y medio despierta. La habitación estaba completamente oscura. Solo la luz de la luna se filtraba por la ventana. Un cuerpo impregnado de alcohol me rodeó. Diana, ¿por qué duermes tan temprano hoy? La voz suave de Luis vino desde la parte posterior de mi cuello. Su mano acariciaba mi mejilla con ternura. ¿A dónde fuiste hoy? No pude evitar preguntar. Luis dudó un momento antes de responder evasivamente. La empresa tuvo una reunión. Pensé que te lo había dicho. Deja de ser tan paranoica todo el tiempo. No es bueno para tu salud. Su tono se volvió impaciente. Me esforcé por reprimir la amargura dentro de mí. Luis, ¿me mentirías? Claramente se sorprendió. Diana, eres la persona más importante para mí. ¿Por qué te mentiría? ¿Quién es el padre del hijo de Selena? Guardó silencio un momento antes de levantarse de golpe, dándome la espalda, luciendo enojado. Te lo dije cuando ella regresó. El padre del niño ya ha muerto. Después de todos estos años, ¿sigues obsesionada con esto? ¿No confías en mí? En la oscuridad de la noche, todos mis sentidos, excepto la vista, estaban amplificados. Podía sentir claramente la culpa y la incomodidad de Luis, porque sin darse cuenta, había elevado la voz. Luis, maldiciéndote de esa manera, ¿no temes que un día se haga realidad? Estaba demasiado cansada para discutir con él, así que reprimí la amargura en mi garganta y hablé. Después de eso, me levanté y caminé hacia el dormitorio. Luis se levantó de repente, tratando de agarrarme, pero me solté de él. Diana, te lo expliqué hace más de 10 años. El padre de Lucas murió en un accidente. Después de todos estos años nunca me dudaste. ¿Por qué de repente te comportas así? Capítulo 3. Me detuve en seco y me giré para mirarlo. Cuando conocí a Luis, me atrajo su apariencia. En ese entonces, él era el orgullo del mundo, un joven rico, con la actitud de alguien destinado al éxito. Y yo solo era una estudiante pobre viviendo de becas. La mayoría de los estudiantes en la escuela eran ricos o de familias nobles. Y para ellos, yo era una extraña. Me acosaban sin ningún reparo. Pegaban pegamento en mi silla. Ponían insectos en mi escritorio e incluso tiraron mi mochila en el baño. Luis era la única excepción. Entró en el baño con el rostro serio. Sacó mi mochila del inodoro. Me la entregó y me llevó a limpiarla. Después, me dijo que yo era la persona a la que él protegería. En ese momento, él era el único Dios en mis ojos. Después de graduarse, Luis abandonó todo para emprender un negocio con Selena, eligiéndola a ella. Fue entonces cuando, por dinero,
Me uní al sistema para conquistarle. Él y Selena se amaban profundamente, y yo solo podía quedarme a su lado como una simp humilde. Más tarde, para salvar la empresa familiar, Selena desvió dinero de la empresa de Luis. Después de la quiebra, Selena huyó al extranjero. Renuncié a mi trabajo para quedarme junto a Luis y ayudarle a comenzar de nuevo. Ya han pasado casi 20 años. Ya no somos jóvenes. Hemos llegado a la mediana edad. Después de 10 años de enfermedad, Luis tiene algunos cabellos blancos en las sienes, pero su aura de elegido sigue siendo inconfundible. Sus rasgos faciales se han vuelto más definidos y sus ojos se han vuelto más profundos. Pero quizás, esos ojos nunca me miraron a mí. Entonces, incluso si realmente soy el padre de Lucas, ¿qué importa? Luis me tiró hacia él, su mirada fría, mirándome con desdén. En todos estos años no has tenido hijos. Entonces, ¿qué está mal con que yo tenga un hijo para mí? Cuando esas palabras salieron de su boca, todo mi cuerpo se volvió frío. Antes de casarnos, el chequeo prematrimonial reveló que tenía dificultades para concebir. A pesar de eso, Luis se casó conmigo sin dudar. Cuando le diagnosticaron cáncer, me ocupé de su empresa y lo acompañé en los tratamientos. El niño vino y se fue sin que yo lo supiera. En ese entonces, él me abrazó con una cara llena de culpa y tristeza, derramando lágrimas en silencio. Diana, todo lo que tengo es tuyo. Esta vida no te traicionaré. En ese momento, pensé que mi sinceridad finalmente había sido vista, pero ahora, él usó esas palabras burlonas para herirme. Estaba tan enfadada que temblaba. Las lágrimas caían de los rincones de mis ojos, cayendo sobre su mano. Pareció quemarse por las lágrimas. Rápidamente me abrazó y me susurró para calmarme. Lo siento, Diana, ¿no debería haber mencionado esto? Reuní todas mis fuerzas para zafarme de su abrazo y le di una bofetada. De verdad me das asco. Mi estómago se retorcía con dolor, y mi corazón también dolía con cada retazo de angustia. Durante los últimos 20 años, le pregunté al sistema innumerables veces si Luis alguna vez se había enamorado de mí. La respuesta siempre fue no. Ahora, finalmente, me desperté a la verdad. Luis siempre amó a Selena. Yo solo era su familia. Esa noche, Luis no entró al dormitorio. Se quedó sentado junto a la puerta toda la noche. No fue hasta el amanecer que recibió una llamada y se fue rápidamente. No me importaba a dónde fuera, pero alguien eventualmente me lo diría. Selena me envió un mensaje de forma intencionada. Luis está en el hospital con Lucas, llevándolo a ver al médico. Diana, sabes que Lucas es hijo de Luis. Te aconsejo que te divorcies de él lo antes posible. En la foto, Luis tenía una expresión preocupada, tomando la mano del joven. Incluso su cabello parecía desprender un aire paternal lleno de ternura. No respondí, simplemente cerré el teléfono tranquilamente y me cubrí la cabeza con las mantas. La voz electrónica y perezosa resonó de nuevo en mi mente. Anfitrión, quedan 3 días hasta que el objetivo sea eliminado. Puede elegir el método de eliminación. Miré en blanco al techo. Entonces que muera en un accidente. Capítulo 4. Parece que Luis estaba evitándome. No regresó durante 2 días, pero durante esos 2 días, las noticias sobre él nunca cesaron. Selena actualizó su red social con entusiasmo, deliberadamente sin bloquearme. Al principio, miraba algunas publicaciones, pero con el tiempo me fui haciendo indiferente y finalmente la bloqueé. Organicé las cosas de Luis, poniéndolas ordenadamente en el estudio. Luego, salí a buscar un abogado, con la intención de recuperar el dinero que él había gastado en Selena durante todos estos años. No fue hasta la tarde del último día que recibí su mensaje. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Apreté los labios y simplemente ignoré el mensaje. Cuando llegué a casa, ya estaba completamente oscuro. Al abrir la puerta principal, me encontré con un desastre en el suelo. Ropa de hombre y mujer esparcida por toda la habitación. También había algunas botellas vacías de vino en la sala. Una vez más, me quedé parada en la puerta como una ladrona, escuchando los ruidos dentro. Luis, estoy usando el pijama de Diana. ¿Ahora estás feliz?, preguntó Selena. Selena, te amo tanto, respondió Luis. ¿No se va a enterar Diana? Me siento tan culpable por esto. No te preocupes, cariño. Ella no sabe dónde está y no podrá volver. Concéntrate, cariño. Escuché esas pocas palabras y me sentí tan enferma que corrí directo al baño y vomité. Por primera vez, enfrenté la realidad de la infidelidad de mi esposo. Y no sentí dolor. Mi corazón ya había muerto hace mucho. Solo quedaba asco. En ese momento, el sistema volvió a aparecer. Anfitrión. El análisis emocional del objetivo muestra sentimientos de culpa hacia ti. Hice un sonido de desdén. Solo siente culpa hacia su propia conciencia. ¿Cuándo me ha tenido alguna vez en su corazón? Dicho esto, me di la vuelta y fui al cuarto de huéspedes. No sabía cuánto tiempo habían estado en ello,
pero de repente la puerta del dormitorio principal se abrió. Luis instó a Selena a que se fuera rápido. Selena seguía insistiendo en que la llevara. Cuando la casa finalmente se calmó, abrí la puerta con repulsión. La ropa en la sala ya estaba recogida. Mis pijamas estaban en el cesto de la ropa. Fruncí el ceño y tiré la ropa a la basura. La puerta principal se abrió de repente, y Luis estaba allí, sorprendido al verme. «Diana, ¿cuándo volviste?», respondí en serio. «Justo ahora». Luis caminó hacia mí, lleno de disculpas, tratando de abrazarme. Vi el chupetón en su cuello y di unos pasos hacia atrás. «Di lo que tienes que decir aquí, Diana. Lamento lo que dije ese día». De repente, recordé nuestro día de bodas. Unos cuantos jóvenes ricos se habían rodeado de él, burlándose de mí por no poder tener hijos. ¿De verdad vas a casarte con esta gallina que no puede poner huevos? Diana es solo una simp patética que logró llegar a la cima. Si quieres, podrías encontrar a alguien mejor. Cuando estábamos en la escuela, se veía tan humilde. No poder tener hijos es una bendición. Al menos no va a arruinar los genes de tu familia. Luis había permanecido en silencio en medio de estas personas, nunca defendiéndome. Parecía como si estuviera aceptando en silencio esos insultos. Pero ahora, su rostro estaba lleno de disculpas, sus ojos llenos de cautela, como si estuviera pidiéndome perdón. Me preguntaba si siquiera recordaba su silencio de entonces. Sonreí ligeramente. «Está bien, yo te di una bofetada, así que estamos igualados». Fui a la cocina a servirme agua. El pijama en el cesto de la ropa. La postura de Luis se tensó visiblemente. «Recuerdo que fue el primer regalo que me diste. Después de tantos años, la ropa ya estaba gastada, así que la tiré. No te importa, ¿verdad?». Sonreí mientras lo miraba, mis ojos llenos de alivio. Luis se quedó congelado un momento antes de asentir. Tal vez, al percatarse de que algo no iba bien, me siguió hasta el cuarto de huéspedes. Me aprisionó en su abrazo, y por más que intentaba, no podía liberarme. «Diana, los últimos 2 días, me sentí demasiado avergonzado para enfrentarte. Así que, lo interrumpí. «Luis, ¿me amas?». Él se detuvo, forzó una sonrisa y dijo: «¿Por qué preguntas algo como eso? Parece que no me amas». Dije esto de manera plana. «No, Diana, hemos estado casados tantos años. El amor ya se ha desvanecido». Su tono se volvió de repente nervioso, apresurado por explicar. «Eres la persona más importante de mi vida, la que más quiero». No respondí, solo dije: «Vamos a dormir». Durante la noche, él dormía inquieto, llamando mi nombre mientras soñaba. Cuando despertaba de una pesadilla, me abrazaba y preguntaba si lo iba a dejar. Pasé la noche sin dormir. Al día siguiente, Luis se levantó temprano y, por primera vez, me preparó el desayuno. Lo miré de manera indiferente y dije que no tenía apetito. Planeando salir, «Diana», me llamó de repente, dudando, y luego preguntó: «¿Por qué han empaquetado todas mis cosas?». Respondí con un «oh», y dije de manera casual: «Esas cosas han estado mucho tiempo conmigo. Planeo comprarte unas nuevas». Con eso, salí por la puerta. Hoy era el último día de Luis en este mundo. Estuve sentada en la oficina, esperando la noticia de su muerte. Para entonces, mi corazón ya no sentía el dolor profundo que solía tener. Desgarrado, ya lo había superado. Solo sentía una alegría por el alivio que se avecinaba. A las 2:40 p.m., Luis sufrió un grave accidente de tráfico camino al hospital para ver a su hijo ilegítimo. Fue llevado al hospital, pero los intentos de resucitación no tuvieron éxito. Luis finalmente murió. Cuando recibí la noticia, estaba absorta en mis pensamientos en la oficina. La voz distorsionada del sistema sonó: «Felicidades, anfitrión. El objetivo ha sido exitosamente eliminado. 50 millones de yuanes han sido transferidos a tu cuenta. Te deseamos una vida feliz». Antes de que pudiera reaccionar, el sistema desapareció de mi mente. Por más que lo llamara, no regresaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta misión de 20 años finalmente había terminado. No completé la misión. En estos 20 años, no hubo ganadores. Capítulo 5. El funeral de Luis fue muy simple. Estaba vestida de negro, de pie en la sala de luto, intercambiando educadas palabras con los familiares y amigos que venían a presentar sus respetos. Fue en ese momento cuando Selena irrumpió en la sala, acompañada por el niño llamado Lucas. «Diana, ¿por qué tomaste la herencia que Luis dejó para nosotros?». «Madre e hijo». Selena, con el testamento en la mano, comenzó a gritar frenéticamente en la sala de luto. Los invitados nos miraban, algunos sorprendidos, otros chismorreando, todos esperando el próximo acto de este drama. Me burlé y tomé el testamento de su mano, arrojándolo casualmente al brasero. Selena y el niño ilegítimo gritaron y corrieron hacia el brasero.
intentando sacar el testamento, pero las llamas que comenzaron a arder los alcanzaron. El costoso abrigo de piel de Selena se rasgó instantáneamente con un gran agujero. Diana, ¿cómo te atreves a quemar el testamento? Selena me señaló con el dedo y comenzó a maldecir, sin mostrar ni un atisbo de la imagen de mujer suave, racional e independiente que siempre había proyectado. Desde su regreso al país, durante más de 10 años en la empresa de Luis, siempre había mantenido esa imagen. Porque este testamento es inválido. Sacudí las cenizas de mi ropa y dije con indiferencia, imposible. Este es el testamento que Luis hizo personalmente con un abogado en el hospital. Tú también estabas allí ese día. Los miré a la madre y al hijo con desdén. El testamento dice que los bienes de Luis deben ser heredados por su hijo biológico y su madre, pero Luis no tenía bienes a su nombre. El rostro de Selena se volvió pálido mientras me miraba, gritando, ¿no fue todo el dinero para tratar a Luis tuyo durante estos años? Eran bienes matrimoniales. Intervino el abogado que estaba junto a mí. El señor Luis no realizó una notaría de bienes antes del matrimonio, ni hubo una división de bienes con su esposa antes de su muerte. Selena dio un paso atrás tambaleante. Si no fuera por su hijo sosteniéndola, Selena habría caído. Soy el hijo de Luis. Según la ley, tengo derecho a heredar sus bienes. Selena retorció el brazo de su hijo con fuerza. Y el niño, a regañadientes, gritó, sí, puedo. El abogado asintió. Legalmente, eso es cierto. Pero primero debes probar que eres el hijo de Luis. Lucas, al escuchar esto, se animó y gritó, está bien, puedo probarlo, no hay problema. Pero Selena lo tiró hacia atrás, tapándole la boca. Parecía algo culpable y preguntó, ahora que Luis está muerto, ¿cómo podemos probarlo? Es sencillo. Una prueba de ADN, dije, mirando con interés a la madre y al hijo. Selena parecía asustada, mientras Lucas estaba claramente fuera de lugar. Lucas ha estado llamando a Luis su padre durante años. ¿Todavía puede haber alguna duda? Selena insistió. Alrededor de nosotros, la gente comenzó a murmurar sobre cómo se debe respetar al fallecido, y que hacer una prueba de ADN ahora no era apropiado. Intercambié una mirada con el abogado y luego asentí. La herencia puede ser entregada a este niño. Selena y su hijo se veían complacidos, pero cuando oyeron lo que dije a continuación, su expresión cambió a enojo. Era como ver un cambio de cara en la ópera de Sichuan. Pero este niño es menor de edad, por lo que la herencia se mantendrá en un fideicomiso hasta que cumpla la mayoría de edad. En cuanto a la responsabilidad de mantenerlo, seguirá siendo responsabilidad de su tutor. Oh, eso sería tú, Selena. Luego saqué un grueso montón de extractos bancarios, todos mostrando el dinero que Luis había gastado en Selena durante todos estos años. Este niño nació durante el tiempo de mi matrimonio con Luis, así que tú eres la amante. El dinero que Luis gastó en ti durante todos estos años es propiedad conyugal, y tengo derecho a recuperarlo. Si no pagas dentro del plazo establecido, te demandaré directamente. Mi serie de movimientos dejó a Selena completamente desconcertada. Ya no tenía la arrogancia de antes. Selena tartamudeó, incapaz de decir una sola frase completa. ¿Entonces Selena es la amante? Siempre pensé que era madre soltera. Incluso sentía lástima por ella. La que realmente merece lástima es la esposa. Estuvo a su lado durante todos estos años de tratamiento contra el cáncer. Finalmente, cuando él se mejora, él se va. Exactamente. Y ahora aparece con la amante y el hijo ilegítimo. La esposa realmente tiene mala suerte. Uf, ¿cómo puede la amante y el hijo ilegítimo mostrar la cara? No entienden que se debe respetar al difunto. Los murmullos de la multitud parecían estar a punto de romper la espalda de Selena y su hijo. Viendo que el momento era el adecuado, les di la orden de irse. Selena se fue sin ganar ni un centavo y, además, siendo criticada como la amante, se fue rápidamente con su hijo. Me giré y miré el retrato de Luis, murmurando, Luis, resulta que en esta vida nunca tuviste a alguien que realmente te amara. Capítulo 6. La vida sin Luis simplemente pasaba volando. Contraté a un gerente profesional para que se encargara de la empresa. Con una maleta en la mano, viajé por el mundo. Esto era algo que nunca me había atrevido a imaginar durante mi época de estudiante. Mientras tomaba el sol en una pequeña isla en el Caribe, el sistema, que había estado en silencio durante un año, de repente volvió a la vida. Era esa familiar voz electrónica perezosa, todavía un poco distorsionada en mi mente. Anfitrión, ¿cuánto tiempo sin verte? Tumbada en la playa, pregunté perezosamente, ¿dónde has estado este año? Fui a seguir estudiando. ¿El sistema fue a estudiar más? Antes de que pudiera hacerme esta pregunta, me interrumpió. Anfitrión, ha habido un cambio inesperado en tu misión. El objetivo se ha despertado de repente. Se dio cuenta de la naturaleza de la misión y ha vinculado una nueva tarea.
Asentí. Ahora el objetivo ha resucitado, y su tarea es hacer que te enamores de él nuevamente. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo puede un muerto resucitar? Ya esparcí sus cenizas. ¿No pueden los de este sistema hacer algo bien? Ya estoy disfrutando de mi vida y ahora me dicen que ha resucitado. El sistema sonó algo incómodo. No hay nada que pueda hacer. Ofreció demasiado. Intercambió su libertad en la próxima vida por esta misión. Me quedé en silencio. No esperaba que Luis fuera tan audaz. Si falla la misión, no seré eliminada, ¿verdad? Pregunté nerviosamente al sistema. No, no lo serás, respondió el sistema con tono plano. Nuestra desarrolladora es una ingeniera mujer. Ella solo hace que los hombres desalmados paguen el precio. Aunque Luis falle la misión, solo él será eliminado. Al escuchar esto, suspiré aliviada. Mientras yo no muera, está bien. Entonces, ¿tengo que regresar al país ahora? Miré con nostalgia a los chicos musculosos en la playa y pregunté. No hace falta, porque Luis ya está aquí. Anfitrión, buena suerte. Después de decir esto, el sistema desapareció una vez más. Por más que lo llamé, no respondió. Luego, una voz que no había escuchado en un año sonó de nuevo en mi oído. Capítulo 7. Diana. La voz familiar resonó. Una figura bloqueó la luz del sol frente a mí. Miré hacia arriba y vi a Luis. Él seguía siendo el mismo de antes, sin cambios, solo mirándome con alegría. Diana, finalmente te veo de nuevo. Molesta. Me puse las gafas de sol y me levanté, preparándome para volver al hotel. Él me agarró y me atrapó en su abrazo. Ahora lo sé todo. Mi muerte fue tu elección. Te acercaste a mí con un propósito. Luché por un momento, pero sus brazos eran como hierro. No podía liberarme. Decidí dejar de resistirme y simplemente me recosté tranquilamente en su abrazo. Pero no te culpo, Diana. Después de morir una vez, finalmente entiendo a quien realmente amo. Sé que siempre me has amado. Desde la escuela me gustabas. Esta vez, déjame ser yo quien te persiga, ¿vale? La confesión de Luis era sincera y llena de emoción. Cuando lo miré, vi que sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas. Parecía genuinamente lamentable. Pero yo ya no era la Diana que podía ser fácilmente engañada con unas pocas palabras. Solo ver su rostro me hizo imposible olvidar todas las mentiras que me había dicho durante todos esos años. Incluso dejó que otra mujer usara mis pijamas y se divirtiera en mi cama. Luis, de repente me reí. No pudiste darte cuenta en 20 años. Y ahora después de morir una vez, ¿entiendes todo? Será mejor que mueras unas cuantas veces más. Quizás seas el nuevo Einstein. Luis se quedó atónito por mis palabras. En los últimos 20 años, nunca le había hablado así. La mayoría del tiempo, era dulce y comprensiva, siempre aceptándolo. Ahora, mis palabras estaban llenas de espinas, y él definitivamente no estaba acostumbrado. Diana, frunció el ceño. Sé que tienes resentimientos contra mí. Dame una oportunidad. Deja que te conquiste de nuevo. ¿Vale? No muy lejos. Un apuesto chico mestizo, de ojos azules y cabello rubio, se acercaba a mí. Era mi nuevo novio, Ryan. Cuando vio a Luis, su mirada estaba llena de indiferencia. Todo su enfoque estaba en mí. Cielo, estás tan hermosa hoy. ¿Qué te parece si vamos a la habitación más tarde? Tengo una sorpresa preparada para ti. Me liberé del abrazo de Luis y, alegremente, puse mi mano en la de mi guapo novio. Luis, alarmado, sujetó mi otra mano, con los ojos rojos, las lágrimas cayendo por su rostro. Apretó los dientes y me amenazó con furia. Diana, no te atrevas. Impacientemente, aparté mi mano. Eres realmente patético. Luis no se fue. Siguió detrás de mí. Estaba tomando algo en el bar con Ryan, y Luis se sentó en una mesa cercana, observándome sin dejar de mirarme. Ryan me acompañó a bailar, y Luis también entró en la pista de baile, de pie junto a mí, como un tronco. Luego, ya sea que estuviera comiendo, nadando o viendo una película, incluso cuando fui al baño, él se quedó esperando en la puerta, hasta que tomé la mano de Ryan y me dirigí a la habitación del hotel. Luis finalmente no pudo aguantar más. Diana, ¿realmente tienes que hacer esto? Me agarró la muñeca y gritó, como si hubiera atrapado a su esposa infiel. Lo miré, algo divertida. Señor, creo que lo que haga ahora no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Soy tu esposo. Oh, pero mi estado civil actual es viuda, dije con indiferencia. Ryan, observándonos, se echó a reír. Viejo, ¿estás aprovechándote de los beneficios de un muerto? Parece que Luis se sintió profundamente afectado por mis palabras. De inmediato gritó, no estoy muerto, he resucitado. Diana, no puedes hacerme esto. Ryan lo miró como si fuera un loco. Su grito llamó rápidamente la atención de la seguridad del hotel.
Un par de guardias de seguridad lo agarraron y lo sacaron a la fuerza. A la mañana siguiente, me estiré perezosamente y abrí la puerta. Me sorprendió la figura que estaba frente a ella. Luis estaba sentado en la puerta de mi habitación, con los brazos cruzados, cabeceando. Cuando escuchó que la puerta se abría, se frotó los ojos, miró hacia arriba y se levantó de inmediato al verme. «Diana, ¿ya estás tranquila?». Se acercó tambaleándose hacia mí, intentando volver a abrazarme. Rápidamente me aparté. «He estado pensando toda la noche. A propósito, me hiciste enojar al estar con ese tipo ayer». «¿Ya estás tranquila?». De repente, pensé que este hombre no tenía vergüenza. ¿Qué tipo de lógica torcida lo llevó a llegar a tal conclusión? «Luis, ¿de verdad te crees tan importante?». Me froté la cintura, dejando ver sin querer el chupetón en mi cuello. Cuando Luis lo vio, sus ojos se oscurecieron, llenos de un dolor insoportable. «Diana, ahora que estás calmada, y te has divertido, vuelve a mí», dijo, con una voz llena de humildad. Antes de que pudiera responder, Ryan salió de mi habitación. Me abrazó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos. «Hermana, ¿te gustó anoche?». Entrecerré los ojos con placer y asentí. «¿Pensaste que lo que dijiste recién fue algo guapo o romántico?». No miré a Luis, ya sea su cara, su cuerpo o incluso en la cama. «Es mejor que tú». «Entonces, ¿qué te hace pensar que voy a volver contigo?». Señalé al hombre detrás de mí, quien sonrió y mordió mi dedo. Luis, completamente enfurecido por esta escena, perdió por completo la razón. Me arrancó de él y le dio un puñetazo a Ryan en la cara. Rápidamente me apresuré a separarlos, poniéndome frente a Ryan. «Luis, ¿qué demonios te pasa? Solo puedes ser mío. Me traicionaste». Los ojos de Luis estaban llenos de dolor, y se ahogó con sus palabras. Me burlé. «¿Y tú qué? ¿Fuiste leal durante esos 20 años? Capítulo 8. Luis de repente se quedó en silencio. Lo echaron del hotel de nuevo y lo pusieron en la lista negra. Con pesar, llevé a Ryan al hospital. Durante todo el camino, él nunca me preguntó sobre Luis. Solo dijo que me escucharía cuando estuviera lista para hablar. Estaba profundamente conmovida y me apoyé en su abrazo. Mientras pagaba en el hospital, vi una figura familiar en la ventanilla. La observé detenidamente durante un buen rato antes de confirmar que era Selena. Hace un año, después de la muerte de Luis, presenté una demanda para recuperar los bienes. Selena desapareció de la noche a la mañana con su hijo. Hace 6 meses, alguien me dijo que la vio en el extranjero, pero no imaginé que la encontraría en esta isla en el Caribe. Ryan fue a traer el coche, y yo me quedé sola en la entrada del hospital. Unos niños en patines pasaron y me chocaron. Caí al suelo. Antes de poder reaccionar, un par de manos grandes me levantaron. «Diana, ¿estás bien? Vamos al hospital a hacerte un chequeo». Puse los ojos en blanco, pensando lo mala suerte que tenía, y me esforcé por salir de su abrazo. Me daba asco. Ahora, solo el roce de su mano me hacía sentir náuseas. «¿Por qué te metes tanto en todo?». Fruncí el ceño y pregunté. «Diana, tu asunto nunca ha sido algo pequeño». Él me dijo exactamente lo mismo hace 20 años. En ese entonces, cuando recién comenzábamos a estar juntos, siempre estábamos ocupados con el trabajo y pagando deudas. Tuve que ir a urgencias una noche por una apendicitis aguda. Luis regresó apresuradamente desde fuera de la ciudad. En ese momento, él me sostuvo la mano con preocupación y me dijo esas palabras. Pero después de que Selena regresó al país, la persona que lo hizo sentirse tan ansioso ya no era yo. Sonreí ligeramente y miré a Selena no muy lejos de mí. Ahora, esas palabras serían más apropiadas para que se las digas a Selena. Luis se agitó un poco, su voz subiendo sin darse cuenta. «¿Qué tiene que ver Selena con esto? La que amo eres tú. La que llevo 20 años casado eres tú. Selena es solo un accidente. Créeme, yo me encargaré de este accidente». Sonreí y asentí. «Está bien». Entonces repite esas palabras a ella. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y me subí al coche de Ryan. Nos fuimos. Al regresar al hotel, hice que alguien investigara por qué Selena había venido aquí. Descubrí que ya no tenía dinero y vivía aquí ilegalmente. Sobrevivía haciendo ensayos de medicamentos en el hospital. En cuanto al hijo ilegítimo, no había noticias de él. No tenía idea de cómo Luis había manejado a Selena. Después de ese día en el hospital, no los vi de nuevo durante toda una semana. Durante esa semana, además de las rosas amarillas que aparecían puntualmente en mi puerta a la misma hora, había innumerables joyas. Hoy era una lujosa fiesta de mariscos. Mañana un juego completo de joyas de alta gama. Incluso Ryan dijo que si fuera mujer, también se sentiría conmovido. A mí no me importaba nada de eso. La comida deliciosa y las bebidas se las di al personal, y las joyas de lujo las vendí rápidamente para hacer caridad. Al 8º día,
Ya no pude aguantar más y llamé al sistema. ¿Cuándo se borrará Luis? El sistema bostezó y respondió perezosamente, su situación es un poco complicada ahora. Para hacer que se rinda, podría tomar algo de tiempo. Selena expuso la noticia de que sigue vivo, y ahora se está aferrando a él pidiéndole dinero. Escuché el informe del sistema, frunciendo ligeramente el ceño. Ryan se acercó a mí, oliendo con avidez el aroma del gel de baño en mi piel. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algún problema? Lo miré con disculpas. Parece que voy a tener que molestarte para que juegues el papel de la amante por un tiempo. Pensé que era algo serio. Se rió mientras tomaba mi mano. Mientras me ames, no te preocupes. Estaría dispuesto a ser la amante, la cuarta o la quinta si es necesario. Capítulo 9. Tomé la iniciativa de contactar a Luis. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de luz. Tan pronto como me vio, se acercó rápidamente a mí. Diana, por fin te has calmado. Le levanté la mano para detenerlo. Ahora el mundo exterior sabe que fingiste tu muerte, así que nuestro matrimonio sigue siendo válido. Te traje aquí hoy para divorciarnos. Luis se mostró algo sorprendido. Imposible. Mientras yo esté vivo, no puedes divorciarte de mí. En realidad, hay una forma más sencilla. Puedes rendirte con la misión, ser borrado, y yo no tendría que pasar por todo esto. Mis palabras parecieron herirlo profundamente. Bajó la mirada y me suplicó, mirando con expresión de desesperación. ¿De verdad no me vas a dar otra oportunidad? No respondí y me levanté, preparándome para irme. Él también se levantó, intentando enredarme. Luego, fue interrumpido por Selena. No la veía desde hacía un año, y ya no tenía la gracia ni la delicadeza de antes. El año de pruebas de medicamentos le había dejado la cara hinchada, y su cuerpo estaba fuera de forma. Su cabello estaba grasoso, y su ropa poco ajustada estaba llena de manchas. Detrás de Selena estaba el hijo ilegítimo, Lucas. Luis, ya no nos quieres a nosotros, madre e hijo. ¿Sabes cómo hemos vivido todo este tiempo? Selena, con el niño en brazos, se arrodilló directamente frente a él y comenzó a llorar. Esta perra de Diana quiere recuperar los bienes y dio tu herencia a la fundación. Ahora, madre e hijo no tenemos nada, y tuve que huir con Lucas. Luis, qué desalmado eres. ¿Ahora vas a abandonarnos? Selena lloró con fuerza, sin olvidar arrastrar a su hijo con ella en sus sollozos. Un año después, el niño, que ya no era tan comedido como cuando estábamos en el velatorio, se había vuelto tan loco como su madre. Papá, nunca pude vivir contigo. Siempre me decías que esperara, pero mi mamá y yo hemos esperado tantos años, y ahora está suplicando el perdón de otra mujer. Diana es la amante. La amante. Luis ya estaba harto de los gritos de madre e hijo. Al principio, sentía algo de lástima por ellos, pero cuando escuchó al niño llamarme amante, de repente se enfureció. Le dio una bofetada al niño. Deja de decir tonterías. Tu madre es la amante y tú eres el hijo ilegítimo. Ustedes dos deberían estar agradecidos de haber llegado hasta aquí gracias a la bondad de Diana. Lucas quedó atónito por la bofetada, mirando a Luis en shock. Después de un largo rato, tartamudeó. Mi mamá dijo que solo los no amados son los amantes. Diana es la amante. ¡Pum! Otra bofetada. Selena gritó y corrió hacia Luis, arañándole. Lucas también trató de ayudar a su madre, intentando golpear a Luis. Yo me quedé detrás de ellos, con los brazos cruzados, mirando todo el espectáculo. Hoy, además de invitar a Luis, también había invitado a Selena. Le dije que Luis estaba conmigo, y ella vino inmediatamente con el niño. Detrás de una planta en maceta, escondí un teléfono, transmitiendo todo lo que acababa de suceder. Y de esa forma, arranqué la última capa de dignidad de Luis después de 20 años. Seguro que ahora las redes sociales estaban llenas de caos y escándalo. Algunos transeúntes, sin entender lo que pasaba, llamaron a la policía. La policía llegó rápidamente y nos llevó a todos a la comisaría. Capítulo 10. Cuando salimos de la comisaría, Luis, ignorando los tirones y maldiciones de Selena, corrió directamente hacia mí, su rostro lleno de moretones. Diana, hoy lo viste. Ya no tengo nada que ver con Selena. ¿Puedes perdonarme? Estaba en la acera esperando a Ryan, sin mirarlo. Diana, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Si las disculpas sirvieran, ¿para qué necesitaríamos la policía? Le pregunté con una sonrisa, aunque la sonrisa no llegaba a mis ojos. Lo que pasó hoy, los internautas del país ya deben saberlo. Deberías empezar a pensar en cómo dividir los bienes. Al escuchar mis palabras, Luis entrecerró los ojos, con un tono de desagrado. ¿Me estás calculando? Respondí impacientemente. Tal vez, pero tú me has estado calculando durante años. Cuando recorrí todo el país buscando los mejores médicos para ti, tú estabas con Selena.
cuando yo me encargaba de la empresa. Tú estabas disfrutando de la vida con Selena. Luis, todo esto es lo que me debes. Pero fue Selena, esa perra, quien me sedujo, gritó. Siempre te he amado, Diana. Solo lo entendí un poco tarde. Luis lloró, sujetando mi mano, y enterró su rostro en mi palma. Sentí la humedad en mi mano. Debían ser sus lágrimas sinceras. ¿Selena te obligó a engañar? ¿Te obligué yo a tener hijos con otra persona? Luis, eres un bastardo codicioso y sinvergüenza, sin responsabilidad. Deja de ponerte excusas. Ahora realmente me das asco. Luis levantó lentamente la cabeza, con lágrimas en los ojos. Sus hombros se hundieron de repente. Divorciémonos rápidamente. Si todavía tienes algo de conciencia. Después de eso, me di la vuelta y subí al coche de Ryan. Capítulo 11. Recientemente, el Caribe ha entrado en la temporada de lluvias. La isla se empapa a menudo con lluvias torrenciales repentinas. Durante este tiempo, he estado esperando que se reanuden los vuelos, pasando todo el día con Ryan en el hotel. En ese momento, Luis apareció fuera de mi ventana. La lluvia torrencial lo había empapado hasta los huesos. Estaba de pie en el jardín, mirando fijamente la ventana de mi habitación. Ryan se apoyó en la ventana, con un tono algo compasivo. Tal vez deberíamos dejarlo entrar. Si se queda ahí en la lluvia, me temo que se pondrá muy enfermo. Eso está bien. Seré viuda, y no tendré que divorciarme otra vez. Me ocupé de los informes financieros de la empresa, sin levantar la vista. A la mañana siguiente, finalmente el clima se despejó. Luis seguía acurrucado, sentado fuera de mi ventana. Ryan se acercó, le tomó la temperatura y lo llevó al hospital. Después, tomamos nuestras maletas y nos dirigimos al aeropuerto, volviendo al país. Vi a Luis nuevamente una semana después. Él vino con Selena y Lucas. Habíamos acordado encontrarnos en la oficina de abogados para firmar el acuerdo de divorcio. Cuando me vio, Luis tenía una expresión de esperanza y alegría. Diana, ese día cuando te llevé al hospital, ¿de verdad te preocupaste por mí? ¿Me has perdonado? Lo miré con burla. Tu imaginación sería desperdiciada si no escribieras historias románticas melodramáticas. Selena seguía de cerca a Luis, y al verme, no dudó en poner los ojos en blanco. Apúrate y firma el acuerdo de divorcio. Cuando termine el periodo de enfriamiento, iremos a la oficina de asuntos civiles. Ignoré su mirada y entré en la sala de reuniones. Como Luis era el culpable, insistió en irse sin nada. Después de firmar el acuerdo, Selena hizo un escándalo en la puerta de la oficina de abogados, gritando que Luis era desalmado. Me puse las gafas de sol y me di la vuelta para irme, pero, inesperadamente, Luis gritó detrás de mí. Diana, definitivamente te voy a recuperar. Sin mirar atrás, salí directamente de la oficina de abogados. ¡Qué mala suerte! Después del divorcio, Luis no se dio por vencido. Me siguió acosando tanto en el extranjero como en el país. Hizo una rueda de prensa y admitió su infidelidad frente a los medios nacionales, disculpándose conmigo. Luego hizo una confesión sincera, diciendo que el divorcio fue para poder estar conmigo de una mejor manera. Incluso dijo que prepararía una gran boda para compensar los arrepentimientos del pasado. Me burlé de todo eso. Ryan y yo simplemente registramos nuestra boda. El día que anunciamos la noticia coincidió con el día en que Luis planeaba proponerme en vivo. Estaba frente al hotel, con un anillo de diamantes de millones de dólares, rodeado de reporteros, esperando por mí, pero Ryan y yo aparecimos con nuestro certificado de matrimonio. Todo el esfuerzo de Luis de los últimos días se convirtió en una broma. Ryan incluso lo ridiculizó directamente frente a los medios. Viejo, ¿qué sentido tiene hacer la obra de El hombre perdido que vuelve, a tu edad? ¿Dónde estuviste todos estos años? Luis se arrodilló, mirando atónito el certificado de matrimonio en mi mano, y el anillo de diamantes cayó al suelo. Queridos amigos de los medios, mi matrimonio con el señor Luis ya es cosa del pasado. Aprovechando que no había reaccionado, anuncié directamente mi matrimonio ante las cámaras. Este es mi actual esposo, el señor Ryan. Esperamos que todos nos bendigan. Ryan y yo sonreíamos felizmente mientras aceptábamos las entrevistas de los medios. Luis se veía completamente desmoralizado y se desplomó en el suelo. Esto no está bien. Esto no debería estar pasando. Diana, me estás jugando. Aún estás enojada, ¿verdad? Se volvió loco, agarrándome del cuello frente a la cámara y gritando. Ryan lo pateó rápidamente, diciendo con desdén, ¿cómo te atreves a tocar a mi querida? Realmente no sabes tu lugar. Cuando Luis se levantó, listo para abalanzarse sobre mí, Selena apareció de repente, agitó el cuchillo en su mano y gritó mientras se lanzaba hacia Luis. Maldito traidor, ¿cómo te atreves a abandonarme? Te di un hijo,
Te seguí durante 20 años sin reconocimiento ni estatus. Con un plop, el cuchillo se clavó en el abdomen de Luis. La sangre comenzó a brotar al instante. Un suspiro recorrió la multitud. Las cámaras de los reporteros se enfocaron inmediatamente en Luis y Selena. Nadie podría haber esperado que los medios, que originalmente Luis había invitado para presenciar su momento de felicidad, ahora cubrieran su situación de vida o muerte. Selena fue rápidamente controlada por la policía, y Luis fue llevado al hospital. Todo lo que él había planeado cuidadosamente se convirtió en una burla. Capítulo 12. Luis despertó 3 días después, tan pronto como recuperó el conocimiento. Insistió en verme, cuando mi asistente me lo dijo. Yo estaba preparándome para irme de luna de miel con Ryan. Ryan me miró, buscando mi opinión. No hay nada que ver, que se las arregle solo. Ryan hizo un gesto con la mano, despidiendo al asistente. ¿No tienes curiosidad por saber cómo reaccionará Luis cuando se entere del hijo ilegítimo? La luz en sus ojos brilló con picardía. Realmente no me interesaba mucho este asunto. Después de todo, si Luis estaba vivo o muerto ya no me concernía. Pero viendo a Ryan tan curioso, sentí que era necesario satisfacer su curiosidad. Lo seguí hasta el hospital. Luis, debido a la falta de oxígeno, había quedado paralizado. Estaba sentado en una silla de ruedas, completamente abatido. Cuando me vio, sus ojos aún brillaban con una chispa de esperanza. Tío, estamos aquí en nombre de alguien. No hablé. Fue Ryan quien habló. La señora Selena se niega a cooperar con el abogado y solo quiere verte. Entiendo que tu condición física no lo permite, así que vengo a transmitir la solicitud de la señora Selena. Quiere que cuides de tu hijo. Luis ahora no podía hablar completamente, solo asentía. Luego me miró con una profunda afectuosidad. Por cierto, Ryan se puso frente a mí, bloqueando su vista. Sobre tu hijo ilegítimo. Aquí tienes una prueba de ADN realizada por la policía. Esperamos que la revises. Creo que tienes derecho a saber esto. Luis, sosteniendo la mano de Ryan, leyó el informe de la prueba de paternidad. Furioso, golpeó su cabeza contra los papeles, arrojándolos a un lado. De su garganta salió un gruñido. Sin poder decir nada durante un largo rato, sus ojos se pusieron en blanco. Los médicos lo atendieron rápidamente. Antes de que lo ingresaran a la sala de operaciones, aún mantenía algo de conciencia. Lo observé mientras lo arrojaban sin dignidad sobre la camilla, y no pude evitar reír. Luis, realmente eres patético. Capítulo 13. Selena estuvo completamente condenada. El hijo ilegítimo no pudo heredar la fortuna de Luis porque no era hijo suyo. Luis tampoco tenía la obligación de mantenerlo. El niño fue enviado a un orfanato. Debido a su mal temperamento, a menudo era rechazado por los demás niños allí. Un día, incapaz de soportar más el aislamiento, salió en secreto en medio de la noche, planeando encontrar a Luis. Sin embargo, en el camino al hospital, fue atropellado por un coche que iba a alta velocidad, conducido por alguien bajo los efectos del alcohol. Fue lanzado a 100 metros y murió en el acto a pesar de los esfuerzos por reanimarlo. Después de casarme con Ryan, comenzamos a viajar por el mundo. La siguiente vez que recibí noticias de Luis fue 2 años después. La tan extrañada voz del sistema volvió a sonar en mi mente. Jos, tanto tiempo sin verte. Después de tanto tiempo, sentí cierta nostalgia por esa voz electrónica familiar. ¿Otra vez entrenando todo este tiempo? Por supuesto que no. He estado contigo de otra manera. El sistema dejó de ser perezoso y ahora hablaba con tono más serio. El sistema muestra que Luis ha abandonado su misión y pronto será borrado. Solicita verte. Me estiré perezosamente. Si está muerto o vivo, ya no es asunto mío. El último testamento de Luis dice que todos sus bienes deben ser dejados a ti. Me serví un vaso de agua, asintiendo ligeramente, dado que me dejó sin nada durante el divorcio, y ahora no tiene bienes. El testamento no hacía mucha diferencia. Miré alrededor de la habitación, pero Ryan no estaba por ningún lado. Normalmente no podía separarse de mí por mucho tiempo. Me preguntaba a dónde había ido hoy. Sistema. ¿Sabes dónde se fue mi esposo? No sé por qué, pero hice la pregunta sin pensarlo. El sistema de repente se quedó en silencio. No importaba cuántas veces llamara. No hubo respuesta. Justo cuando comenzaba a confundirme, una voz familiar sonó de repente detrás de mí. Jos, aquí estoy. Me giré para ver la cara de Ryan sonriendo en la puerta, mirándome. Jos, olvidé decirte. El sistema que vinculaste es para toda la vida. Durante el resto de tu vida, estaré aquí contigo. Nunca te abandonaré.